Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender a tejer este punto. Es una maravilla de punto, hermoso, hermoso. Lado del derecho, punto de dos colores, lado revés. Si les parece que es un punto complicado, no es para tanto. Hay un diagrama, el diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team. Ahora les voy a mostrar. El link van a encontrar en la descripción de este video. Utilizamos lana de dos colores, elegí dos colores bien fuertes. En esta muestra tejí dos motivos a lo ancho, 1 y 2, y un motivo y medio a lo alto. O sea, un motivo es esto. Lo repetimos. Ahora vamos a tejer este motivo para que puedan ver cómo se teje. Se teje con todos los puntos al derecho y hay puntos que pasamos sin tejer. Y cambiamos el color de lana cada dos vueltas, o sea, dos vueltas con un color, dos vueltas con otro, y así. La verdad que punto fácil, pero podemos tejer. ¿Qué podemos tejer? Un chal, una bufanda, hasta una manta. Bueno, para varios proyectos podemos implementarlo. Bien, para tejer este punto tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 18 más un punto de equilibrio y más dos puntos del borde. Sobre las agujas voy a montar 21 puntos. Este es el diagrama, 18 puntos el motivo más un punto de equilibrio. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Por ejemplo, vuelta número 1, tejemos, pasamos un punto sin tejer, 9 puntos al derecho, paso punto sin tejer, 7 puntos al derecho. Tejemos hasta aquí y repetimos estos 18 puntos las veces que sea necesario. Finalizando la vuelta, tejemos punto de equilibrio. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan, pero con los puntos al derecho. Y el punto que pasamos sin tejer, también lo vamos a pasar sin tejer. Todo eso voy a explicar. Bueno, el diagrama está. Repetimos a lo alto 17 vueltas. Vuelta 18. Tejemos según el diseño, y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1, de 1 a 18, 18 vueltas. Bien, como dije, el diagrama lo tengo publicado en mi blog. Sobre las agujas tengo 21 puntos y empezamos a tejer. Primero tejemos una vuelta de inicio, la tejemos una sola vez. Al principio paso punto sin tejer y tejo con todos los puntos al derecho. Esta vuelta de inicio, último punto del borde, como siempre lo tejemos al revés. Incorporamos la lana de otro color, elegí color rosa. Voy a tejer punto del borde al derecho. Empezamos a tejer nuestro motivo. Paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido. 9 puntos al derecho. Ocho, 9. Paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido. 7 puntos al derecho. Tejimos el primer motivo, lo repetimos las veces que sea necesario. Aquí lo repetí 2 veces. Y finalizando la vuelta, punto de equilibrio, paso punto sin tejer, la hebra atrás, punto del borde, tejemos al revés. ¿Cómo tejemos vueltas pares? En el diagrama están indicadas vueltas impares. Las vueltas pares tejemos según cómo se nos presentan los puntos. Pero primer punto del borde, paso sin tejer. Este punto, ¿se acuerdan que aquí no lo tejimos? Tampoco lo vamos a tejer en esta vuelta. Lo paso sin tejer, la hebra adelante. Pero aquí los puntos se me presentan color rosa al revés, pero los tejemos al derecho. En todas las vueltas, todos los puntos vamos a tejer al derecho. Aquí no hay punto revés, por eso.
paso punto sin tejer, tejo con los puntos al derecho, este punto paso sin tejer, la hebra adelante, los puntos al derecho, o sea, color rosa lo tejemos, color gris no lo tejemos en esta ocasión. Este punto paso sin tejer, la hebra adelante, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 3, cambiamos el color. Primer punto paso sin tejer, lo podemos tejer o al derecho o directamente pasarlo sin tejer. Tejemos nuestro motivo, sería punto al derecho, paso punto sin tejer, 7 puntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, este es lado derecho y este es lado revés. Entonces paso punto sin tejer, derecho, 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 paso punto sin tejer, tejimos primer motivo. Finalizando la vuelta, punto de equilibrio, tejemos al derecho y último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos y estos colores. Los puntos tejemos al derecho. Este punto que pasamos sin tejer de este lado, aquí también lo paso sin tejer, la hebra delante del tejido. Derecho, paso punto sin tejer, derecho, bueno, aquí espero que se entendió cómo se tejen las vueltas pares. Tejo los puntos al derecho, paso punto sin tejer, derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 5, vamos a tejer con color rosa. Primer punto del borde, paso sin tejer, pasamos punto sin tejer, la hebra atrás, punto al derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto, derecho, paso un punto, derecho, paso un punto, derecho, tienen que ser 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, paso un punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso un punto sin tejer, 3 puntos al derecho, punto de equilibrio, paso sin tejer, punto del borde al revés. Bueno, vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos. Esto ya lo saben, ¿no? Primer punto del borde, paso sin tejer, punto gris, pasamos sin tejer, la hebra adelante, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra adelante, 3 puntos al derecho y así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 7, tejemos con color gris, punto al derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho,
paso un punto sin tejer, tejimos el primer motivo y punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto del borde al revés, y en la vuelta número 8 tejemos como se nos presentan los puntos. Si tejo con color gris, entonces derecho, rosa, paso sin tejer, con gris tejemos, rosa pasamos sin tejer, derecho, rosa, paso sin tejer, paso sin tejer, punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 9, tejemos con color rosa, punto del borde, paso sin tejer, paso un punto sin tejer, punto al derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso un punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, punto de equilibrio, paso sin tejer, punto del borde al revés. Vuelta número 10, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 11, color gris, primer punto del borde, paso sin tejer y empezamos a tejer nuestro motivo. Punto al derecho, paso un punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, 3 puntos al derecho, paso un punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso un punto sin tejer, derecho, paso un punto, derecho, paso un punto, derecho, paso un punto, derecho, paso un punto, derecho, punto del borde. Vuelta número 13, color rosa, punto del borde, tejemos primer motivo, paso un punto sin tejer, derecho, paso un punto, derecho, paso un punto, derecho, paso, derecho, paso, derecho, paso, 7 puntos al derecho, punto de equilibrio, tejemos, punto de equilibrio pasamos sin tejer, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 15, color gris, primer punto del borde, punto al derecho, paso un punto sin tejer, 7 puntos al derecho, paso un punto sin tejer, 8 puntos al derecho, punto de equilibrio al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 17, color rosa, tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta 18, también tejemos con todos los puntos al derecho y el motivo repetimos desde la vuelta número 1. Ahora termino de tejer esta vuelta. Bueno, tejimos nosotros un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto. Bien, hermoso punto.
Aquí se ve mucho mejor porque son lana de colores muy fuertes. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.